Tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, Hola, sí se bueno, escucha. muy bien. Vamos a iniciar la clase. Hoy día sería el bloque 4, ¿no? Tocarían animales ponzoñosos. ¿Está bien? Ya, después está una lista. A ver, vamos a ver, un segundo. Ya, ¿me confirman si se puede ver? ¿Se Sí puede se ve, ver? doctor. Ok, perfecto. Entonces, hoy día vamos a hablar esa es la primera clase sobre enfermedad, accidentes por animales ponzoñosos. Ese es un tema muy diferente a lo que de repente hemos visto en esas dos primeras semanas, pero es importante porque en un momento pueden ustedes estar frente a uno de esos tipos de accidentes cuando estén haciendo su serum, su internado, o en cualquier momento de su práctica médica. Y tienen que saber qué podemos hacer. Empezamos entonces. A ver, los animales generalmente van a producir sustancias tóxicas para defenderse o para sobrevivir como parte de su mecanismo de caza, ¿no? O de predación en sí. Y eso se llama veneno. Ustedes han visto de repente en algunos documentales algunos tipos de ranas o sapitos que tienen sustancias en su piel que si de repente un insecto llega, se está en contacto con eso, se va a morir o se va a quedar paralizado para que ese animalito pueda alimentarse. Nosotros no somos parte de la cadena alimenticia de esos animales. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? Estamos en contacto de repente de una forma accidental. Los animales que eliminan venenos se llaman venenosos, ¿no? Son venenosos en sí. Sobre todo las especies de sapos, que hay un montón y otros tipos de anfibios, de reptiles también pueden eliminar veneno. Pero hay animales que eliminan veneno y tienen la capacidad de inocularlo. A eso se llama ponzoñosos. Por eso es que solo nos vamos a enfocar en un grupito, los animales ponzoñosos. Y como ejemplo tenemos a las arañas y a los escorpiones. Ojo, no todos los animales ponzoñosos causan accidentes en humanos. ¿Por qué? Porque de repente la cantidad de veneno que está produciendo es muy pequeñito, porque es para un animal muy pequeñito, un insecto de repente, y no nos va a producir el daño que debería hacer. Y también no todos ellos van a tener una capacidad de inyectar todo este veneno también adecuadamente. Los principales animales ponzoñosos, ¿quiénes van a ser? Las serpientes, ¿no? Las serpientes, y no todas, pero si yo tengo una mordedura de serpiente, se va a llamar ofidismo. Entonces, este es un síndrome, cuando yo hablo de ofidismo, y es causado por la inoculación de estas sustancias venenosas de estas serpientes, que son algunas de ellas. Entonces, hay diferentes formas de repente poder identificar a las serpientes. Algunos es por la forma de los dientes, de la forma de la cabeza. Una forma importante de poder saber que tenemos una serpiente es con la faceta loreal, que vamos a ver más adelante. Pero algo importante, miren, todas las serpientes tienen ese tipo de fosa nasal y también tienen un órgano nasal, ¿no? ¿Y por qué tienen este tipo de lengua? Es una lengua que para moviendo cada rato, ¿no? Esa es una forma de atraer estas partículas de olor hacia este órgano nasal o de Jacobson para poder identificar quién está cerca. Entonces, las serpientes, ellos tienen una forma diferente de alimentarse, de capturar sus presas, y nuevamente los humanos no somos parte de su cadena alimenticia, no nos van a tratar de mordernos para después comer, no, sino que de repente estuvimos caminando en una zona donde la serpiente tiene su nido, o de repente es una zona donde la serpiente estaba durmiendo, se asustó, o como defensa nos atacó. Y es por eso que si ustedes ven, los accidentes ofídicos se dan más en algunas horas, de 9 a 12 o de 5 a 8, que son las horas en que las serpientes están un poco más despiertas, están moviéndose, y sobre todo en los meses de lluvia. ¿Por qué? Porque en estos meses de lluvia hay de repente más vegetación y se confunde. No todas las serpientes son venenosas, ¿no? Son más de 3.000 especies de serpientes en el mundo y solo menos del 10% son venenosas para los humanos, ¿no? Pues acá ustedes ven la fosita loreal que se puede ver en las serpientes ahí, que es una de las formas de identificarlas, pero nadie se va a poner a identificar qué tipo de serpiente es, ¿no? Sin embargo, las personas que viven en las zonas sí las pueden identificar y dicen, esta se llama así o se llama así, ¿no? En- Dentro de las serpientes venenosas en el Perú tenemos 4 grupos de serpientes. Tenemos a las géneros Botrops y las Micrurus, que vamos a encontrarlas en costa, sierra y selva. Esta que está abajo, por ejemplo, es una Botrops. Y las Micrurus son las corales, estas que son de diferentes colores, medio rojita con negro, así.
Y las dos, que en la selva las conocen como jergón o loro machaco, son grandes, generalmente están en los árboles, o pueden estar en el suelo también, entre los arbustos, entre las matas. La quesis se la ve solo en la selva, y la famosa chuchupe, que la conocen como chuchupe en la selva. Y tenemos también la crotalus, que es la famosa cascabel. Y esta, la cascabel, solo la vamos a encontrar en dos lugares: en la selva de Puno, que es Sandia, y en Tambopata, en Madre de Dios. Entonces, si yo tengo en esta zona, debería pensar que puede ser una crotalus o cascabel, ¿no? Entonces, veamos las acciones de estos venenos. Por ejemplo, ustedes van a ver que los venenos de las serpientes tienen una actividad proteolítica, la mayoría de ellas. Entonces, si es proteolítica, van a destruir tejidos. También coagulante, nefrotóxica. Miren la Botrops con la Lachesis, tienen cuadros muy parecidos, ¿no? Son proteolíticas, coagulantes, y tienen también algunas actividades vasculotóxicas. En cambio, las Crotalus y la Micrurus tienen dentro de sus características la neurotoxicidad, es más raro. Eh, entonces, en esta neurotoxicidad, lo que se tiene, vamos a ver cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, estos son los clásicos que vamos a ver. Pero miren acá, que las Crotalus también tienen una actividad miotóxica sobre los músculos o coagulantes. Cuando tenemos un accidente por Botrops, se llama accidente botrópico. Y yo digo Botrops, pero son varios, son Botrops, Botriopsis, varios nombres parecidos, pero todo se engloba como accidente botrópico. Este tipo de mordeduras empieza el dolor muy rápido, hay un edema progresivo, se puede ver eritema, puede haber manchas, pueden ser manchas cianóticas. Miren, en la figura de arriba se ve todo este edema, las mordeduras, las equimosis por aquí que están apareciendo. Pero en esta segunda, que es una mordedura severa, ven, acá hay necrosis, hay también ampollas, hay más equimosis, ¿no? Pero además, si tengo una cantidad regular de veneno, puede existir hipotensión y también puede disminuir el fibrinógeno circulante. Y aquí puede producir equimosis, linfagitis y bulas, ¿no? Una forma que los médicos que viven en esas zonas tropicales, ellos pueden decirles que, por ejemplo, las serpientes más pequeñas producen cuadros más severos. ¿Por qué? Porque las serpientes grandes saben regular la cantidad de veneno que aplicar. En cambio, las pequeñas no regulan la cantidad y pueden, de una sola mordida, eliminar mucho veneno, ¿no? Entonces producen más toxicidad. La necrosis puede aparecer en días, puede durar semanas también, ¿no? Y puede ser superficial o profunda también en la zona afectada. Y debido a este antecedente, el problema de disminución de fibrinógeno circulante, podemos presentar también gingivorragias, epistaxis, hematurias, melena, todo tipo de sangrados, ¿ya? Entonces, esto es el accidente hemotrópico. El crotálico, que es por esta cascabel, miren, esa serpiente, la crotalus, la cascabel, tiene en su colita este tipo de forma, que es la que va a sonar, ¿no? Las crotálicas, accidentes crotálicos tienden a tener problemas neurotóxicos. Miren, esta fascia neurotóxica, ¿no? Estas fascias neurotóxicas, el paciente que está medio dormido, tiene visión doble. En este paciente que mordió una crotalus, hay dolor, que el dolor puede ser rápido, que desaparece rápidamente, pero empiezan las parestesias, las mialgias, puede haber disnea progresiva, taquicardia, diplopía y obnubilación. Y luego ya aparece la fase neurotóxica, ¿no? Que se caen los párpados, tengo una visión doble, estoy confuso, puedo tener una ceguera temporal, y en estos pacientes también se observa que la orina se va a oscurecer, porque hay una mioglobinuria. Y además puede también presentarse anurias o fallas renales agudas. Eso sí, los accidentes crotálicos tienen alta letalidad, pueden matar. Los laquésicos, ¿se acuerdan la chuchupe que está en la selva? En el caso de los laquésicos, también se produce, mira, muy parecidos a los otros, edema, puede haber compromiso de esta zona porque es proteolítico, pero además también produce una acción vagal y hay confusión mental, puede haber palidez, sudoración, frialdad cutánea y obnubilación en las primeras horas. Puede presentarse hipotensión, puede llegar a hacerse shock, puede también llevar a muerte. Sin embargo, la letalidad es menor que la Botox. La Botox produce más, ¿no? Recuerden que ese veneno tiene acción proteolítica, coagulante y también hipotensión, ¿no? El lapídico, no le digo accidente miclúrico, porque las micluras pertenecen a este grupo de las lapidaes, por eso se llaman el lapídico, produce también una fase neurotóxica. No hay una lesión grande, miren, esas son las corales que ustedes a veces las ven en los desiertos. Si ustedes la ven, tengan cuidado con estas corales, que no muerden, pero a veces pueden ocasionar accidentes. Y a lo poco tiempo de esta mordedura puede aparecer esta fase neurotóxica con cialorrea, disfagia, disartria, ¿no? Confusión también. Puede haber parálisis flácida y alteraciones también miocárdicas. Y más adelante se pueden presentar alteraciones urinarias, hematurias, puede llegar a la oliguria anuria. No es común ver un accidente miclúrico, pero si se ve, este paciente puede irse hasta ventilación mecánica. Justo recientemente, hace un par de días,
unos colegas de la zona de Loreto nos mostraron un caso de un paciente, un chico joven que estaba corriendo en el campo, se resbaló, se tropezó, se cayó y cuando se cayó, justo había una microluz cerca y la mordió en el cuello, lo mordió en el cuello. Entonces, y en la foto, los videos que nos enseñaban, se ve toda esa paciente neurotóxica, ¿no? Paciente que está medio somnoliento, con los ojos medio, párpados medio cerrados, y uno le habla y con las justas puede levantarse, puede despertar, ¿no? Es la paciente neurotóxica. Y no es porque está cansado ni porque está séptico, es toda la neurotoxicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo yo un accidente ofídico? Es una emergencia, si tiene un accidente ofídico, es una emergencia, hay que tranquilizar e inmovilizar al paciente siempre, hay que lavar la zona de la mordedura con agua y jabón, se inmoviliza la parte afectada con férulas, se puede también poner, se puede entablillar. eh, por favor, nada de estar mordiendo, succionando, que a veces quieren succionar para sacar el veneno, no, es peligroso. En la boca también hay gérmenes y también yo puedo pasar este veneno. A veces hacen cortes o echan queroseno, cosas así. No, nada de eso funciona. Acá lo principal es inmovilización de esta zona afectada. Puedo aplicar perdón, compresas de agua fría para que baje un poquito la molestia, hidratar al paciente, pero ojo, nada de hacer cortes, tampoco torniquetes, porque acuérdense que hemos dicho, este veneno es proteolítico, es coagulante. Entonces, imagínense la poca circulación que tiene, sí, que ya tiene problema proteolítico, si le corto la circulación, más rápido va a ser necrosis. Y para el manejo de dolor se usa paracetamol, tramadol, pero nunca usar AINES porque hay más riesgo de sangrado. ¿Ya? Y antes de que haya riesgo de sangrado, hay que poner también la vacuna antitetánica. En el paciente que ya está en el hospital, ya llegó al hospital, evaluamos el grado, se va a ver el tipo de envenenamiento que tiene, se hace exámenes, la crioterapia que le decía, poner compresas locales frías para que ayude un poquito a desinflamar. Hay que ver de repente un perfil de coagulación, un examen de orina para ver si tiene hematuria o proteinuria. Además de un edema. Pues para el edema lo que hacemos es vamos marcándolo. ¿Y por qué es importante? Porque pueden hacer un síndrome compartimental. ¿Qué pasa en el síndrome compartimental? Todos los músculos, por la inflamación que hay, van a presionar los vasos sanguíneos y va a haber una disminución de flujo sanguíneo. Entonces, en estos casos lo que se hace un corte de la piel hasta la fascia para poder liberar este tipo de edema que hay, ¿no? En el caso del accidente, para manejarlo específicamente, los botrops, ya hemos mencionado, hago todo el evento, todo lo que hemos conversado, pero también existen sueros específicos. Hay suero antiofídico para botrops, para las micruros, para las crotalos. Ojo, el suero antiofídico es básicamente para el tipo de mordedura. No es que la de botrops pueda usar en micruros, no es así. Y el punto importante acá es, debo aplicarlo pronto, y lo que va a hacer es disminuir el avance del veneno. No es que si ya está todo lesionado va a disminuir eso, no, es disminuir el avance. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre las serpientes? ¿Tienen dudas o preguntas? Nada. Bueno, pasamos entonces a las arañas, aracnoidismo. Las arañas son insectos que lo que van a hacer van a tratar, igual, nosotros no somos parte de la cadena alimenticia, son por un accidente, nos pueden morder. Ojo, las arañas muerden y tienen estos quelíceros con los que van a morder. Ya acá tienen sus quelíceros que se ven marcados así con unas flechas grandes. ¿Por qué? Porque a veces dicen, me picó la araña. No, no existe la picadura de araña, existe la mordedura de araña. Ustedes van a ser médicos y tienen que saber y decir mordedura de araña. La gravedad va a depender de qué tipo de especie es. Si las arañas pueden mordernos, pero no todas van a ser venenosas. Y el tipo de veneno va a variar en cada tipo de araña, ¿no? Entonces, el veneno se inyecta justo con estos quelíceros, ¿no? Pueden morder y a través de estos quelíceros van a introducir este veneno. Son cuatro tipos o cuatro principales tipos de accidentes con arañas. Veamos, la más común es el oxocelismo. Esta arañita que ustedes ven acá al costado, que es media marroncita, es la famosa Loxoscelerata. Se le conoce como una araña casera, araña violín, araña de rincón. Es una araña que puede encontrar en casas, en lugares oscuros, lugares húmedos, se puede encontrar en las casas. Por ejemplo, en los sótanos, en los áticos, en lugares que están cerrados, podemos encontrar este tipo de arañas. Cuando estas arañas muerden, producen dolor, eritema y pueden producir una lesión violácea con necrosis en el centro, ¿no? A esto se llama placa livedoide. Pero estas arañas también pueden producir síntomas sistémicos, que son menos frecuentes, pero pueden ser más graves. Por ejemplo, pueden producir hemólisis, fiebre, ictericia, puede haber también mioglobinuria, llegar a la insuficiencia renal también. ¿Cómo, qué paciente hace ese tipo de problemas sistémicos? Generalmente cuando las arañas muerden el cuello, la zona del pecho, la cabeza, ese tipo de paciente tiene más chance de hacernos
cuadros sistémicos. O cuando son pequeños, son niños de repente, ¿no? Recuerda que los niños, la cantidad de veneno de repente en ellos va a ser mayor y pueden producir más este evento sistémico. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de arañas. Las Lactodectus o la viuda negra tiene una neurotoxina que lo que produce son dolor local intenso y puede haber calambres, hipertensión, diaforesis, priapismo en hombres o ansiedad. Nada más. Y eso pasa, si solo es sintomático. Pero la viuda negra, su nombre nos dice la viuda negra, o la vemos así toda grandecita con esta colita así media rojita, o ese cuerpo medio rojito o medio amarillo, en algunos casos, no es una araña que produce una enfermedad sistémica o letal, ¿no? Son síntomas son muy generales y que con sintomáticos pueden mejorar. Y las foneutrias o las arañas bananeras, que ustedes ven acá arriba, estas más vamos a encontrar en la selva, sobre todo en la selva de Brasil. Estas pueden producir sí, dolor, celorrea, igual hay parecido a la viuda negra, pero además puede producir hipertensión o choque. Puede haber una disminución de la presión, una hipotensión y hacer un choque. Entonces, en este tipo de pacientes su veneno es neurotóxico. Hay que tener cuidado con ellas. Y también existe un tratamiento específico para ellas con un suero específico. Y la última, la cuarta, es una araña no venenosa. ¿Pero por qué la trajimos acá? Porque ustedes mucho le tienen, algunas personas las ven y les tienen miedo. Entonces, para que ustedes la conozcan, las laicosas, que son las tarántulas, o las arañas lobo, araña pollito, son grandes, son peludas. Esas no tienen mucha toxicidad. Y lo que puede producir es dolor, que puede ser local o moderado, con un poco de eritema, pero nada más. Pero muchos le tienen pánico o temor a ese tipo de araña. Me piensan de que es una araña venenosa. Tiene un veneno, sí, pero no es un veneno tan potente o tan tóxico como las otras tres que hemos visto antes, ¿no? Entonces, las cuatro tipos de arañas que vamos a ver son esas. ¿Cómo manejamos el aracnoidismo? Si son por laicosa o foneutrias, hay que controlar el dolor, mucho que produce dolor. Le ponemos compresas tibias. Manejo de los síntomas. Acuérdense que hay algunas que solo dan problemas, síntomas muy generales. Nunca usar torniquetes, por favor, nuevamente. Y existen sueros antiloxocélicos específicos, ¿no? Pero en el caso de antiloxocélicos para las loxoceles. Y también existe el suero contra la foneuria, nada más. Se dan en las primeras 24 horas y los damos para, en el caso de loxoceles, para evitar cuadros sistémicos o cuadros viscerales, ¿no? O cuando son lesiones cutáneas extensas. ¿Preguntas o dudas sobre las arañas, los aracnoidismos? ¿Dudas? Escorpionismo. Los escorpiones tienen un aguijón por el cual van a inocular el veneno. No todas estas son venenosas. En el Perú, las que tenemos, la picadura de este tipo de escorpiones produce dolor, puede ser enrojecimiento, sudoración, en algunos casos pueden presentarse síntomas sistémicos como vómitos, diaforesis, cialorrea, hipertensión, hipotensión y taquicardia, pero no ir a más, ¿no? Así que su manejo es fácil, solo compresas tibias para ver el dolor y sintomático, ¿no? Si tengo náuseas, vómitos, doy un antiemético, ¿no? Si tengo de repente sudoración o tengo mucha molestia, dolor, o algún analgésico por ahí, pero nada más. Igual no usamos torniquetes. Y los escorpiones en el Perú, porque hay otros escorpiones venenosos en otras zonas del mundo, el manejo es muy sencillo. No hay que asustarse, no hay que alarmarse, calmar al paciente y manejar los síntomas. Y finalmente las lonomias. Las lonomias sí hay que tenerle miedo. Las lonomias son orugas en sí. Acuérdense que todas las orugas son una fase larvaria de las mariposas. Y estas lonomias las encontramos generalmente en la zona de la selva, parte de la sierra también podemos encontrarla, y poseen como unos pelos o espinas que tienen ahí. Estas, si uno tiene contacto con estas espinas o pelitos, nos pueden inocular el veneno, que es un veneno que produce un síndrome tóxico hemorrágico. Entonces, son pacientes que pueden producir dolor, puede haber edema, pero en 12 horas a más empieza un problema de coagulopatía que no para, ¿no? Es una coagulopatía donde van a haber hematomas, esquimos y sangrados, y no va a parar, no hay forma de anticoagular a este paciente. El paciente sigue sangrando, sigue sangrando. Es un paciente como anticoagulado, prácticamente, ¿no? Es un anticoagulado, sangra, o hay hematomas. La única forma de manejarlo es un suero antilonómico específico y hidratarlos de soporte. No tenemos muchos casos al año, pero sí se presentan en algunas zonas. Y lo más alarmante es que a veces no tenemos el suero disponible. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes se ve? Niños que están en el campo y ven ese tipo de orugas, las bonitas, las van a tocar y les pasa esto. O turistas, ¿no? Que vienen y dicen, ah, mira qué bonito, lo tocaron, terminan hospitalizados, ¿no? Entonces, si ven ese tipo de animalitos, cuidado, si acaso, tengan mucho cuidado con eso, porque estos sí pueden llevarlos a cuadros severos y hasta la muerte. Finalmente, igual que conversamos en la primera clase, no nos olvidemos del concepto de una salud. Todos estos animales que hemos mencionado, tanto reptiles y insectos,
lo que ellos van a hacer es, van a ayudarnos con los ecosistemas. Entonces ellos limpian de repente algunos insectos, los reptiles comen algunos insectos, las arañitas también comen de repente algunos otros insectos más pequeños, y así. Entonces es parte de su hábitat. Nosotros somos los que estamos entrando a el hábitat de ellos, por eso es que existe un día especial de las serpientes para que no las maten. No maten a las serpientes, por favor. Ellas tienen un papel muy importante en el ecosistema. Que nosotros hayamos entrado ahí es una cosa diferente, ¿no? Y cuidado siempre cuando vayan a algunos de estos espacios para no tener accidentes ponzoñosos. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Han visto algunos cuando han viajado, cuando han estado fuera? Nada. Ya, bueno, entonces pasamos a la siguiente clase. A ver, un momento mientras que busco cuál es la siguiente. Ya, muy bien. Entonces la siguiente clase es dengue y arbovirosis. Mm, Vamos a compartir. Ya, entonces en caso de dengue, ¿qué es el dengue? ¿Ustedes han visto casos de dengue? ¿Han visto acá en Lima o cuando han estado de viaje? ¿Han visto casos de dengue? ¿No han visto dengue? Escriban en el chat, o levanten la mano. Bueno, el dengue es un virus que pertenece a un grupo llamado arbovirus. ¿Qué significa arbovirus? Virus transmitidos por artrópodos. Entonces, en los virus transmitidos por artrópodos son este tipo de virus que van a ser transmitidos por zancudos, mosquitos, algún tipo de insecto. Como ustedes ven acá arriba, no es que es una sola familia, es un grupo. Pueden ser de diferentes familias. Por ejemplo, miren, el dengue, junto con la fiebre amarilla y el Zika, pertenecen a los flavivirus, pero los chikungunya y mayaro son otra familia diferente. Entonces, cuando yo hablo de arbovirus, tienen una forma en común de transmisión, artrópodos. Entonces, es cuando, eso es lo que quiero que ustedes se lleven. Arbovirus no es una familia de virus, es un grupo, o como los puedo agrupar, a un grupo de virus que pertenecen a diferentes familias, pero que tienen una transmisión por artrópodos, ¿no? Y existen también síndromes entre los arbovirus. Por ejemplo, hay arbovirus que producen encefalitis, como cuáles, el nombre lo dice, ¿no? Encefalitis de San Luis, o la encefalitis equina venezolana, ¿no? O la fiebre del Nilo Occidental. Después tenemos algunas que producen fiebre, mialgia, ¿no? Que son las clásicas, dengue, oropouche, zika, artritis también, como chikungunya, el mayaro, y las fiebres hemorrágicas, que aquí la principal es la fiebre amarilla. Entonces hoy día vamos a hablar de tres de ellas, las que son las más comunes, más importantes, y luego vamos a ir hablando de algunos grupos también especiales. El dengue es una enfermedad infecciosa sistémica dinámica, eso es importantísimo. El dengue tiene mucho dinamismo. Yo puedo ver al paciente hoy día en la mañana y lo voy a ver en 1 o 2 horas. Está bien en este momento, en 2 horas está chocado, o está sangrando, o está letárgico, ¿no? Entonces, el dengue es muy dinámico. Y cuando yo tengo casos de dengue, tengo que estar constante en monitoreo de esos pacientes. El dengue es un flavivirus y como les mencioné, existen otros tipos de flavivirus también, transmitido por un vector que es el Aedes aegypti. Dentro de la estructura del dengue, lo que me importa que tengo que conocer de todas maneras es que tengo una proteína no estructural llamada NS1. ¿Por qué? Porque esta me va a servir para también identificar al dengue. Entonces, el NS1 es una parte de las proteínas que tienen este tipo de virus. Claro, y es un virus de ARN. Existen 4 serotipos y cada serotipo tiene genotipos. Lo principal es que ustedes sepan es que son 4 serotipos importantes. Pueden circular 2 o 3 juntos en el mismo periodo, o de repente uno solo. Y hay genotipos también, y cada cierto tiempo los genotipos van cambiando. Pero sí tengo que saber que existen 4 serotipos de dengue. ¿Quién lo va a transmitir? Hay algunos vectores zancudos, acuérdense que son las hembras las que van a transmitirnos ese tipo de infecciones. Y acá tenemos al famoso Aedes aegypti y el Aedes albopictus. ¿Cuál es la característica de ellos? ¿Qué ven ustedes en ellos que les llama la atención? Lo clásico en este tipo de zancudos, de otro tipo de zancudos o zancudas. ¿Mm? ¿Qué les llama la atención?
¿Nada? ¿Cómo son las patas? Son patas negras con algunas manchitas blancas, ¿no? Ese es lo clásico de ese tipo de Aedes, sobre todo el Aedes aegypti, que se ve bastante. Y Aedes albopictus es un Aedes que, si bien más se veía en Asia y en África, también se ve actualmente en América. ¿Cómo es la transmisión del Aedes? ¿Quién es el reservorio del dengue? El humano. Entonces, ¿qué hace el Aedes? Viene un mosquito, le pica a una persona que está infectada y se va a llevar ese virus dentro de él. Tiene una incubación de 8 a 12 días y luego ya este mosquito Aedes infectado, cuando pica a otra persona, va a llevar este tipo de virus. Entonces, recuerden que el reservorio, ¿quién es? El humano. Y el vector, en este caso, la transmisión es vectorial y el vector es el Aedes, ¿no? El Aedes puede ir llevando a otras personas que son susceptibles. Hay otra forma de transmisión también, por ejemplo, puede ser por trasplantes renales, trasplantes de médula ósea, alguien que ha tenido dengue, o de repente también puede ser por transmisión de transfusiones, ¿no? Y se ha reportado también casos de transmisión materna. Si el bebé ha nacido en gestantes, tenían dengue, el bebé nace y pueden hacer también un dengue al nacer. Bueno, las definiciones siempre van a ser personas que están en zonas endémicas, que tienen por lo menos entre 2 a 7 días de evolución y que tienen fiebre, dolor retrocular, mialgia, cefalea. Ojo, el tiempo de periodo de incubación no es muy largo, ¿no? Diferente que ustedes me digan, me fui a Tumbes hace 2 meses y ahora estoy así. No, eso es un poco raro. Son periodos de incubación cortos los que yo tengo para este tipo de virus. Existen dos grandes eventos en el personal que tiene dengue. Uno es la extravasación de líquidos del espacio intravascular al extravascular. Por eso es que vamos a tener unas complicaciones o molestias. Ya de por sí, por esta extravasación, yo tengo acá un paciente que va a tener, puede llevar a hacerse hipotensión y tengo que tener una buena hidratación. Además, existe una disminución de la activación de plaquetas. Entonces, esas plaquetas que van a estar disminuidas, no va a haber una activación adecuada de una cascada de coagulación, entonces puedo tener ahí sangrados también. Y aparte también puede activarse una cascada de coagulación tipo CID y tengo todos los problemas que hemos conocido con el dengue. Cuando se libera el NS1, ¿se acuerdan esta proteína estructural? También hay la presencia, hay la liberación de citoquinas proinflamatorias y autoanticuerpos plaquetarios. Entonces, esto va a dañar el endotelio y produce plaquetopenia. Ojo, son autoanticuerpos plaquetarios. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene plaquetopenia, pero es una plaquetopenia por destrucción directa de esos autoanticuerpos. Entonces, un paciente que, si yo le pongo transfusiones de sangre, no va a funcionar, porque las plaquetas se van a seguir bajando, van a seguir disminuyéndose porque tengo autoanticuerpos. Además, se aumenta la permeabilidad vascular, con esto hay más extravasación, y también tengo no solo el plasma, sino también se extravasan los factores de coagulación que tenía, que eran muy escasos, se van a extravasar. Y puedo producir shocks, sangrados o daño a un órgano blanco. Diferentes órganos pueden ser afectados en dengue. En el contexto actual, los departamentos más afectados han sido Loreto, San Martín, la zona de Amazonas, Lima también. Entonces, y también en el norte, Tumbes, Piura, Chiclayo, Lambayeque. Entonces, son zonas bastante tropicales en donde yo podría tener un incremento de casos. Y si ustedes ven, en el año 2024 hubo un número excesivo de casos, fueron más de 250.000. Ahora estamos en un promedio de 30.000. Sin embargo, esa cantidad de casos que se pueden presentar pueden variar de año a año. Entonces es impredecible en sí. Podemos tener una curva mayor para los siguientes años. Afecta a todas las edades. Sin embargo, cuando ustedes ven la mortalidad, miren quién más fallece: los adultos, sobre todo adultos mayores. Y los niños también, pero ambos son por temas de manejo muchas veces, ¿no? Más de complicaciones. Los síntomas. Los síntomas puedo tener, los clásicos síntomas son dolor retrocular, mialgias, cefalea, sarpullidos, náuseas, vómitos, dolor óseo, dolor en articulaciones. Puede haber también un rash. Y tengo yo una evolución de esta enfermedad. Empiezo con la fiebre. En esta fase hay viremias, si el virus está en sangre. Y con esta viremia, yo puedo tener fiebre, puedo tener deshidratación. Además, el hematocrito, que estaba normal, va a ir subiendo, como si se estuviera hemoconcentrando, y las plaquetas tienden a estar bajando. Entonces, en esta fase no hay anticuerpos. Acá está el virus directamente. Y en la segunda fase, que es la fase crítica, yo ya no encuentro virus. Yo lo que encuentro son anticuerpos que se están formando. Y esa es una fase crítica porque son 48 horas aproximadamente en donde la fiebre va a caer, pero acá yo tengo shock, tengo hemorragias, tengo daño de órganos. Y acá ya se ve muy claramente cómo el hematocrito subió y las plaquetas cayeron, ¿no? Esta fase crítica, que pueden ser 48 horas, son vitales. Si tengo un paciente bien hidratado,
no tengo problemas de complicaciones. Pero tengo un paciente que está vomitando, tiene signos de alarma, no lo atiendo, este paciente se puede complicar y hasta morir. Entonces, importantísimo. Y luego de esas 48 horas tengo una fase de recuperación. En esta fase se empieza a reabsorber todo el líquido que estaba afuera, se empieza a reabsorber. Entonces, mucho cuidado acá porque de repente yo estoy hidratando al paciente y con esta reabsorción se sobrehidrata y empieza con un problema cardíaco, cardiogénico, una ICC o de repente un edema agudo de pulmón. Y aquí ya empieza a me suben las plaquetas y el hematocrito empieza a regularse. La fase febril, que es todo lo que hemos conversado, todas las características que se pueden tener, dolor, mialgias, rash, todos ellos. Y tenemos la fase crítica que puede aparecer entre el quinto o sexto día generalmente, ¿no? Y la fase de convalescencia que aparece en las últimas 48 o 72 horas, en donde puedo también ver algunos síntomas que lo vamos a ver en las fotos de rash, que es diferente. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico, si yo tengo un paciente con menos de 5 días de tiempo de enfermedad, yo le hago o le busco el antígeno NS1, porque el antígeno es parte del virus. O si no, le hago un PCR, una carga viral para identificar. Pero si tengo más de 5 días, ya hablamos de que no va a haber virus. Encuentro yo anticuerpos. Si estoy en el día 5, puedo hacer los dos, ¿no? Anticuerpos más el antígeno o el PCR. La clasificación de dengue cambió, y eso también es importante. Yo no quiero escucharlos decir dengue hemorrágico. Cuando ustedes lean dengue hemorrágico, son literatura que es antigua. Entonces, el dengue se clasifica actualmente, ya hace buena cantidad de años, se clasifica como dengue sin signo de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo. Sin signo de alarma es el paciente que tiene los clásicos síntomas de dengue. Pero cuando digo signos de alarma, yo tengo que pensar en cuáles son los principales, ¿no? Dolor abdominal, que es un dolor abdominal en el epigastro, en la boca del estómago, es un dolor persistente, constante. No es un dolor que viene y pasó, ¿no? No es una epigastralgia sencilla. Vómitos persistentes, acumulación de fluidos, sangrado de mucosas, puede dar también letargia, irritabilidad, eh, puedo tener hipotimia, hepatomegalia y el hematocrito sube. De estos signos de alarma, yo puedo decir al paciente cuáles son los que va a percibir, ¿no? Desde casa. De repente yo mando al paciente como sin signo de alarma y tengo que decirle, ojo, si tienes alguno de estos signos, vienes. ¿Cuáles de ellos? Dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosas o irritabilidad que se ve mucho en niños también. Los demás son más de laboratorio que lo podemos ver en el hospital, en la emergencia. Y en el shock, perdón, y en dengue severo yo encuentro shock severo por dengue, hemorragia severa o daño de algún órgano blanco. Y entre los órganos blancos dañados tenemos al hígado, puede haber una hepatitis, puede haber un problema a nivel cerebral con alteración de sensorio, una miocarditis también puede presentarse o compromiso de otros órganos. Entonces, veamos la clasificación, ustedes acá la ven, clasificación de gravedad, muy parecido. ¿Y para qué me sirve esto? Porque si yo tengo un paciente sin signo de alarma, yo lo manejo ambulatorio. Un paciente con signos de alarma, yo tengo que hospitalizarlo. Y un paciente con un dengue grave se va a hospitalizar pero en cuidados intensivos. Una vez parecido al diagnóstico, como mencionado, de acá está. Todo paciente con dengue, yo sospecho que tiene dengue, debo hacerle algunas preguntas. Primero es si cumple la definición de caso. Hemos dicho qué síntomas tienen esos pacientes. Segundo, si lo tienen, es en qué fase me encuentro del dengue. Estoy en la fase febril, en la crítica o en la de recuperación. Acá voy a saberlo según el tiempo. En, en el caso de si tiene signos de alarma, ¿tiene signos de alarma el paciente? ¿Sí o no tiene signos de alarma? ¿Cómo está su estado hemodinámico? ¿Está deshidratado o cómo está? ¿Está en shock de repente? ¿Tiene alguna enfermedad o condición de base o algo para yo tener que dejar a ese paciente? ¿O requiere hospitalización? Entonces, eso es lo básico que tengo que saber. Y luego lo clasifico, sin signo de alarma, con signo de alarma y grave. Sin signo de alarma, se van a casa, con analgésicos, con paracetamol y bastante hidratación. Pero tengo un grupo, que es un grupo conocido como B1. En este grupo son pacientes que no tienen signo de alarma, pero tienen alguna condición. De repente, alguna comorbilidad, es una gestante, es un adulto mayor, tiene alguna comorbilidad, o de repente es un paciente que tiene algún problema social. Por ejemplo, imaginémonos que el paciente es un paciente que no tiene signo de alarma, pero vive muy lejos y no va a llegar si se complica, o vive solo, o no tiene forma de regresar al establecimiento. Entonces ese paciente, por un tema social o por un problema, una condición social, se queda, ¿no? Tiene un riesgo social elevado de no regresar el paciente. En el B2 son los pacientes que tienen signos de alarma y se hospitalizan hasta que los síntomas mejoren y se puedan ir. Ellos van a quedarse con hidratación endovenosa.
En los dengue graves, este paciente se va a un trauma shock o a una cuidados intensivos, porque es el paciente hay que manejarlo en área de críticas. Bueno, parecido a lo que hemos visto, importante, miren quiénes son los que tienen los de riesgo, quiénes son las condiciones de embarazo de un año, mayores de 65, obesidad mórbida, hipertensión, diabetes, asma, daño renal. Todos ellos tienen que quedar. Acá les explicamos un poquito más sobre los signos de alarma. El dolor abdominal es intenso y sostenido, no es un dolor que vino y se fue, se queda ahí. Y es el más frecuente que se da. ¿Y por qué se da ese dolor? Porque tengo un reflejo, ese líquido que acuérdense que el líquido se empieza a extravasar y va a irritar los plexos nerviosos en la región retroperitoneal. Entonces puedo tener ese dolor. O también a veces el dolor no es tanto en el epigastrio, sino que es en el epigastrio con el hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque con esta extravasación la pared vesicular también se engruesa. Y a veces se confunden y dicen es una colecistitis. Y claro, está inflamada la pared. Pero no es por eso, es por el edema que se produce por esta extravasación. Los vómitos son un problema porque van a impedir de que este paciente se hidrate, mucho que tengo que hidratarlo, y si está vomitando, se va a deshidratar mucho más rápido. La acumulación de líquidos también puedo manifestarla de qué forma. Al examen, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Entonces, no requiero muchas veces de método diagnóstico, puede ser método clínico nomás. Y si tengo una imagen, perfecto, pero yo puedo examinar al paciente y ver, mira, no pasa el murmullo, puede ser que tenga un derrame pleural, o tengo los ruidos cardíacos disminuidos, puede ser un derrame pericárdico, o tengo ascitis también, ¿no? Y así, ustedes pueden rápidamente evaluar esto. El letargo o irritabilidad es cuando el grado tiende a disminuir tiene menos de 15, y esto nos dice, ojo, acá ese paciente va a tener un problema tiene hipovolemia, de repente está yendo a hipoxia cerebral, así que ten cuidado y hay que tratar de que ese paciente se quede porque es un signo de alarma, ¿no? El sangrado de mucosas, puede ser cualquier tipo de mucosas. La hipotensión postural, que es la lipotimia, son pacientes que de repente están bien y nos dicen en la casa, no, mira, se quiso sentar y se desmayó o se cayó nuevamente, ¿no? Y la hepatomegalia, que eso también se puede ver en un incremento, una hepatomegalia más de 2 centímetros que se puede ver al momento del examen físico, ¿no? Y el aumento del hematocrito lo vamos a ver en el examen del laboratorio. Algunos síntomas que pueden ver ustedes es el famoso rash. Esos pacientes pueden presentar este tipo de rash. En la fase aguda presentan un rash de ese tipo. Todo está rojito. Uno coloca las manos y miren cómo se queda marcado. No se queda marcado ahí como si hubiera algo. Que también puedo tener yo, en el caso de cuando estoy en la fase de convalecencia, este signo, que se llama signo de Hermann, que es manchas rojas, o perdón, es un mar rojo con hilitas blancas. ¿No lo ven acá? Se ve así como hilitas blancas. Esto se ve en la convalecencia y se ve generalmente en pacientes que ya están en salida, produce mucho prurito, mucha picazón, y luego se descama como si fuese una quemadura. Acá se ve mejor. Cuando tienen brote de dengue no llega un caso, llegan muchos casos, por eso hay que estar preparados en brote de dengue. Y siempre que ustedes tengan dengue en un hospital, acuérdense que la Aedes está en todo lado, pónganle mosquitero cuando estoy en fase aguda a ese paciente, porque si no, puede venir un mosquito, picar a esa persona y transmitir a otro, ¿no? Los criterios de hospitalización, hemos dicho que sean dengue con signo de alarma, dengue grave, no tolera vía oral, tiene dificultad respiratoria, la presión de pulso está disminuida, el llenado capilar está prolongado. Entonces, signos que me dicen, acá hay problemas de hipoperfusión también, ¿no? Veamos ahora cómo vamos a manejar los pacientes. ¿Qué le doy al paciente que se va a casa? Su dieta normal y que tome bastante líquidos. ¿Qué tipo de líquidos? Cualquier tipo de líquido, porque puedo darles jugos, puedo darles sales de rehidratación oral, pero tiene que tomarme líquidos con electrolitos, porque si no se va a deshidratar ese paciente. Y educar sobre los signos de alarma. Si tiene un signo de alarma, tiene que regresar. Para la fiebre, el puedo dar paracetamol. El metamizol se puede usar en pacientes que tienen alguna vía o pacientes que están hidratándose, ¿no? Entonces sí lo puedo dejar. Si tengo signos de alarma, ya vamos a ver el manejo ahorita de hidratación, que es de esta forma. Una forma sencilla, sí, mira, para que ustedes se acuerden. Si tengo un paciente con signos de alarma que no tiene ninguna comorbilidad, yo empiezo con cloruro de sodio y empiezo a hidratar 10 mililitros por kilo en una hora. Si hay mejoría clínica, lo bajo a 5 a 7 mililitros en 2 a 4 horas. Lo vuelvo a evaluar al paciente, sigue mejorando. Cuando me refiero a mejoría es que va desapareciendo, va disminuyendo este signo de alarma o tiene una diuresis mejorando, que no orinaba bien, ahora está aumentando la diuresis, un ejemplo. Si ese paciente sigue mejorando, bajo de 3 a 5 y finalmente yo dejo un goteo de 2 a 4 por lo que quede, ¿no? Entonces empezamos con 10, bajamos 5 a 7,
3 a 5, 2 a 4. Fácil acordarnos, es una disminución gradual. ¿Con cuánto tiempo de intervalo? Una hora y luego 2 horas, 2 horas, 2 horas, y ya en el siguiente vamos 24 a 48 horas. Pero ¿qué pasa en el paciente que de repente yo le di 10 mililitros por kilo hora y no mejoró el signo de alarma? O, no, o todavía no orina. Le repito nuevamente un segundo bolo de 10. No mejora, le repito un tercero. No mejora, ojo, este paciente ya no es un dengue con signo de alarma, ese es un dengue grave, se va a área crítica. ¿Ya? Fácil, ¿no? Si tengo paciente que tiene comorbilidad, no le puedo dar 10 porque es mucho líquido a ese paciente. ¿Cuánto le voy a dar? 5. Entonces empiezo con 5 y acá es más fácil todavía. Empiezo con 5, bajo a 4, bajo a 3 y me quedo en 2. Y en el caso de los pacientes, cuando no responden, doy 5, 5 nuevamente, y si no, vas a la parte severa. No nos olvidemos que siempre tenemos que ver la diuresis. ¿Y cómo veo la diuresis? Yo veo la diuresis por kilo, cc por kilo hora. ¿Cómo lo calculo? Veo cuánto orinó el paciente en estas horas que quiero medir, cuánto pesa y lo calculo. Por ejemplo, tengo un paciente de 70 kilos que ha orinado en las últimas 4 horas 70 mililitros. Entonces, 70 mililitros entre 70 kilos, 1, ¿no? Entre 4 va a salir 0,25. Entonces, mi diuresis, ¿cuánto es? 0,25 cc por kilo por hora. Entonces, es una división. Si está mejorando mi diuresis, ya está en 1, ¿no? Entonces, la diuresis debe estar entre 1 a 2. Cuando pasa más de 2, tengan cuidado porque se están yendo al otro lado y lo van a encharcar a este paciente. Entonces, ese es un paciente es un paciente que requiere tener un monitoreo dinámico, ¿no? Puedo tener manifestaciones graves y dentro de ello hay algunos signos que me pueden decir, este paciente no va a ir tan bien, taquicardia, pulso débil, extremidades frías, la piel muy pálida, o llenado capilar prolongado. Nuevamente, ¿qué me dice esto? Problemas de hipoperfusión. Si yo tengo un paciente con dengue grave, yo hemos dicho que puedo tener shock, puedo tener sangrado o compromiso de un órgano blanco. ¿Cómo lo manejo? Empiezo, tengo un paciente que no tiene comorbilidad, empiezo ahora con 20, porque está chocado ese paciente. Tengo un paciente grave, ¿eh? Empiezo con 20 cc kilo en 15 a 30 minutos. Si hay mejoría, bajo a 10 y en 1 a 2 horas. Si mejora, 5 a 7, 3 a 5, 2 a 4. Entonces, a partir después del 20 sigue la misma secuencia que el otro dengue sin signo de alarma. Perdón, dengue con signo de alarma. Sin embargo, si este paciente persiste con los signos de shock, ¿qué hago? Repito nuevamente 20. Si persiste, doy una tercera vez 20. Y si persiste, este paciente hay que ver algún otro tipo de usar vasopresores o algún otro tipo de problemas, una acidosis metabólica, algo más que está perpetuando este problema en este paciente. En el adulto mayor, si tengo un adulto mayor y tengo mejoría, si me empiezo con 250 y luego bajo 5, 4, 3. Es decir, 250 mililitros, no por kilo de peso. Y si no mejora, repito los 250 mililitros. Si no mejora, una tercera. Y si sigue todavía sin mejoría, ahí sí tengo que ver la posibilidad de utilizar algún otro tipo de medicamentos para mantener el paciente con vida. Bueno, esas son algunas formas de saber el estado de hemodinámico, según cómo están las características de la presión, el ritmo cardíaco, los pulsos. Y pacientes con riesgo de dengue severo o dengue grave, los que tienen shock prolongado, pacientes que tienen hipotensión asociada a necesidad renal hepática, ellos van a poder sangrar más de repente, ¿no? Si usé AINES, si usé anticoagulantes, si tengo una úlcera péptica o tengo algún tipo de traumatismo. Cuando sospecho en un sangrado grave, cuando la hemorragia persiste y hay inestabilidad hemodinámica en el paciente, o cae el hematocrito, si yo estoy dando líquidos, y cuando le estoy dando líquidos, el hematocrito debería caer normalmente, ¿no? Pero acá cae y aparte hay inestabilidad hemodinámica. O el shock que persiste no ha mejorado a los bolos como hemos hablado de 20 cc. Entonces los pacientes tienen más riesgo de ser sangrados. Hay que tener cuidado porque el manejo va a ser poco diferente, sobre todo en el soporte del paciente en el área crítica. En el caso de las transfusiones, no son recomendadas, se recomienda solo en casos de pacientes que han perdido sangre y están hemodinámicamente inestables. La trombocitopenia, que son las plaquetas que van cayendo, no se requiere hacer transfusión de hemocomponentes para aumentar plaquetas. ¿Por qué? Porque tenemos autoanticuerpos plaquetarios circulando. Las pocas recomendaciones están enfocadas en la gestante, en la embarazada, que va a dar a luz y está plaquetopénica. Entonces, o es una cesárea, tengo que subirle las plaquetas, transfundirle para recién entrar a la sala de operaciones. Si hay riesgo de sangrado o hay un sangrado inminente, podría llevar plaquetas
pero no es algo común. Las plantas pueden bajar hasta 20.000, bajan a veces un montón. Cuando le doy alta a mi paciente, cuando ya mejoró, está asintomático, no tiene fiebre y no usa tampoco antipiréticos, y también el hematocrit está en su vida, ¿no? Y las plaquetas ya están bajando. Perdón, el hematocrit, al revés, las plaquetas están en su vida y el hematocrit está bajando. Vacunación, existen 3 vacunas. La primera ya no la comercializan. La segunda es la que se está utilizando acá en el Perú en 4 regiones, en Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali, que es la vacuna de Takeda, que es una vacuna que usamos 2 dosis al inicio y al tercer mes. Y hay una vacuna que se está en desarrollo, que está trabajando en Brasil también. Entonces, con estas vacunas es una herramienta más. No es ideal como para decir vamos a eliminar y que no va a haber más dengue. No, es una herramienta adicional que se da a la lucha contra el dengue, por si acaso. Un caso clínico, a ver, veamos. Tengo una paciente, 22 años, viene de Ventanilla, tiene 3 días de fiebre, tiene 39, dolor retrocular, mialgia y tiene una presión de 110/70. ¿En qué es un dengue? Estamos en brote si es un dengue, ¿no? ¿En qué fase está el paciente? A ver, escriban en qué fase está el paciente, o díganme en qué fase está el paciente. ¿En qué fase se encuentra el paciente? Nada. ¿Y cuáles son las clasificaciones de severidad? ¿Qué será? ¿Es un dengue severo? ¿Es un dengue con signo de alarma? ¿Es un dengue que no tiene signo de alarma? Nada. ¿Cuál grupo de tratamiento se encuentra? Entonces eso va a quedar como tarea. Ustedes tienen que resolver este tipo de ejercicios, ¿ah? Porque es parte de la clase. Si no, no vamos a poder avanzar en ello. Bien, entonces yo tengo mi paciente, hemos visto cómo lo vamos a manejar. El uso del paracetamol siempre es importante para el caso de casos y no evitemos esto que tengo recetas así inmensas con medicamentos que ni sirven, ¿no? Corticoides y otra cosa más. Bien, pasamos a fiebre amarilla. La fiebre amarilla también es un virus transmitido por los Aedes, es un flavivirus también, y este virus, la fiebre amarilla, sí tiene una característica importante. Voy a dar un cuadro icterohemorrágico. Este sí va a producir hemorragias per se, ¿no? Es un virus también parecido, tiene sus componentes NS1, todos ellos, parecido al dengue. Está distribuido en varias áreas tropicales. En el Perú tenemos algunas zonas que tenemos fiebre amarilla también, sobre todo fiebre amarilla de tipo rural. Pues todos los años se reportan casos. Este año también se han reportado casos de fiebre amarilla. Y muchos de estos casos ni siquiera son en las zonas donde se contagiaron, sino son en otras ciudades a donde el paciente llegó de repente referido. Los vectores, Aedes aegypti es el principal en la transmisión urbana y los Haemococcus en la transmisión del ciclo selvático, ¿no? Dentro de el cuadro, las manifestaciones, yo tengo una incubación de 3 a 6 días, 1 a 4 días presento malestar general, vómito, cefalea, fiebre, mialgias. Algo importante es el famoso signo de Fayette. El signo de Fayette, lo que yo tengo es una disociación de fiebre y pulso. Cuando yo tengo fiebre, ¿qué debe tener? También un pulso incrementado. En este caso no. Está la fiebre, el paciente está con 38, 39, y ahí la frecuencia cardíaca está en 60, 70, sin moverse, ¿no? Si los pulsos están, la pulsación está normal. Eso sí se puede ver aquí. El sangrado se puede ver en las mucosas y en el tracto gastrointestinal. En este tipo de pacientes tengo un periodo de remisión, donde baja, mejora entre 6 y 48 horas, mejora, cae la fiebre, cae todo el malestar, y luego tiene el periodo de intoxicación, ¿no? Un parecido, ¿se acuerdan? En dengue teníamos la fase febril, la fase crítica y recuperación. Acá es infección, remisión y intoxicación. Estas fases de las fases de la fiebre amarilla. En esta fase de intoxicación yo tengo hemorragia, daño hepático, daño hepatorenal, tengo una mortalidad que puede llegar al 50%, ¿ah? Y salta su mortalidad también acá. Miren, este paciente está despierto, en algún momento hizo una hematemesis y ya está con un grado muy disminuido que tiene que el paciente intubar posiblemente, ¿no? Pues así es la fiebre amarilla. Son hemorrágicas, son fiebres ictericia hemorrágicas. Si ustedes lo ven, es ictérico. En la foto se ve ictérico ese paciente. Entonces, este virus, una vez que ingresa, el mosquito va a traer este virus, inocula a un humano, se empieza a tener una replicación, y esas, sobre todo a nivel de los macrófagos, los monocitos, y luego ya se empieza a diseminar. Porque acuérdense que estos macrófagos monocitos van a llevar
a este virus dentro, a los ganglios linfáticos, a los ganglios, al torrente sanguíneo, y puede diseminarse a otras zonas. Entonces, puede llegar al hígado, ganglios linfáticos, al vaso, y luego también se puede liberar y hace todo un círculo ahí de perpetuidad, que sigue replicándose y sigue invadiendo otros órganos. Y se caracteriza por algo importante: disfunción hepática, insuficiencia renal, coagulopatías y shock. En la disfunción hepática, lo que yo puedo ver es esos hepatocitos van a estar, van a estar, el virus va a estar en esos hepatocitos, pero la acción en sí, la acción inflamatoria que se tiene en el hígado, es mediada por nuestras células, por nuestras células tipo CD4, natural killers, ¿ya? Entonces, en, este tipo de infiltración, este tipo de inflamación, lo que hace es la apoptosis de los hepatocitos. No es nuevamente algo directamente que el virus está destruyendo el hepatocito, no. Es una reacción frente al virus. Por eso que vean el tipo de momentos, ¿no? Un momento donde tengo el virus, ya no hay el virus, y todo lo demás es la reacción que se puede ver, ¿no? Y puedo tener daño renal, daño miocárdico, daño hepático y daños o de tesis hemorrágica, porque caen los factores de coagulación, caen también las plaquetas y tengo un problema de una coagulación intravascular diseminada también. Importante que en la anatomía de los pacientes que tienen fiebre amarilla, un elemento importante que se encuentra son los famosos cuerpos de Kunzelman, ¿no? Que si yo encuentro los cuerpos de Kunzelman en la patología de hígado, me hace referencia a que eso puede ser una fiebre amarilla. Hay dos ciclos de fiebre amarilla, acá es importante conocerlos. Tengo un ciclo urbano y un ciclo silvestre. Miren, el silvestre es lo más común, o lo selvático se llama. Acá está asociado a primates, no a los monos, por así decirlo. Y el zancudo son los aedes, los hemagogos, los abetes. Entonces, este es un ciclo selvático. Y acá de repente entró una persona y esa persona hace fiebre amarilla del tipo selvática o rural, ¿ya? En cambio, en la ciudad, el reservorio es el humano. Y acá el que está transmitiendo, el vector es el Aedes allí, sino que es el que está en todas las ciudades. Entonces, en los ciclos urbanos, el receptor es el humano, y en los ciclos selváticos, el receptor son los primates no humanos, los monitos, ¿ya? Bueno, en el caso de los primates no humanos, que son los monos, puedo tener también ese tipo de enfermedad, pero esos son episodios que se pueden dar ahí. Cuando yo conozco que estoy en una región donde sé que los monitos están muriendo por la causa de fiebre que están en estudio, yo debo evitar ingresar a esa zona rural de la selva, porque ahí puede haber transmisión de fiebre amarilla, ¿no? Importante. El diagnóstico lo podemos hacer con un diagnóstico viendo el virus, buscando el virus molecular, o haciendo inmunohistoquímica en las pruebas, en las muestras de tejido, o serológico, buscando anticuerpos también frente a la fiebre amarilla. Acá no tengo un antígeno prácticamente, solo son anticuerpos, el PCR o la inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, perdón, en las piezas anatómicas. El tratamiento, no hay tratamiento para la fiebre amarilla. Acá los tratamientos son de soporte, hidratación, ver que si el paciente está sangrando, darle algún medicamento, reponer rápidamente sangre y así. Problema renal, puede ser que requiera diálisis, pero lo malo es que estos pacientes cuando se complican son en zonas rurales y a veces no hay, por eso es que se pueden complicar, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Existe una vacuna contra fiebre amarilla, por eso no deberíamos tener fiebre amarilla, debemos incentivar la vacunación contra la fiebre amarilla. Y acá en la fiebre amarilla, tengo como ejemplo que es una sola vacuna, es un bigote nuevo, que solo doy una sola dosis y de por vida ya no voy a tener ese tipo me protejo de por vida frente a esta enfermedad. Eso sí, tener cuidado con los inmunosuprimidos, que ahí no los puedo vacunar. ¿Por qué? Porque es una vacuna de virus vivo atenuado. Muy bien, y finalmente hablemos sobre Zika. El Zika también es un flavivirus, es un virus de ARN. Todos estos tres han sido virus de ARN. Es un virus que se tenía en África y se asoció mucho a tres manifestaciones: la microcefalia, los síndromes de Guillain-Barré y manifestaciones neurológicas. Antes, cuando tenían los brotes en África, no se reportaba mucho estos problemas de microcefalia, pero cuando empieza el brote en Brasil sí se reportó considerablemente estos casos. Es un paciente que tiene igual fiebre, malestar, pero tiene un exantema y además puede tener conjuntivitis, puede haber o hiperemia conjuntival, atalgias, mialgias, edema periarticular también y fiebre, ¿no? Igual es la parte del virus, que todavía no vamos a pasar, pero muy parecido a los otros casos. En el Perú hemos tenido Zika, sí hemos tenido Zika. Claro, en los últimos años ha habido menos, pero en cualquier momento pueden incrementarse nuevamente. ¿Y cómo se transmite el Zika? El Zika se puede transmitir con ciclos selváticos también, cuando están los monitos, y están también los arbovirus, bueno, están los vectores de Aedes que están en el medio selvático, y ellos pueden transmitir a los humanos. Y también en las ciudades, parecido a lo que es fiebre amarilla, ¿no? Pero hay otra forma de transmisión no asociada a vectores. Se ha visto que por sangre,
por transfusiones, mejor dicho, de mamás a hijos, y también en estos brotes que hubieron, se dieron en Brasil, que fueron brotes muy grandes, sobre todo en el norte de Brasil, se vio también una posible transmisión de vía sexual, ¿no? Entre parejas. Entonces, eso también es importante conocer, forma de transmisión. Las manifestaciones clínicas van a estar enfocadas puede ser un cuadro se puede confundir con un dengue sin signo de alarma, pero tengo adicionalmente, es un sarpullido, un exantema, y puedo tener la conjuntivitis. Esto es lo que me caracteriza más en el Zika. Eh, Miren la conjuntivitis, eso se pone rojito, miren acá el exantema, acá está el famoso Aedes. Diagnóstico, buscando el ARN, el virus prácticamente, o haciendo aislamiento viral, que eso es en el laboratorio, o por serología, buscando IgM para virus Zika. Acá vemos virus Zika. Y miren la característica de los tres virus más comunes: dengue, chikungunya y Zika. No hemos hablado de chikungunya, pero también hay el problema de chikungunya en el país. Todos producen fiebre, sin embargo, cuando vemos las mialgias y artralgias, chikungunya produce más dolor, Zika no es mucho. Zika es como un dengue más suave. ¿Lo que produce? Rash, más rash que los otros dos. Y la conjuntivitis que no se ve en dengue, ¿no? En cambio, chikungunya produce artritis. En cambio, nosotros no tenemos este problema. Zika congénito, lo que se vio, miren estos bebés, estos recién nacidos en estas zonas del nordeste de Brasil, eran niños que tenían microcefalia, ¿no? Y esos niños ya no se van a desarrollar normalmente. Pueden tener espasticidad, convulsiones, y esto sí se ha visto como una complicación de Zika en gestantes. También hay reportes de tener más de dos virus, dengue y Zika, o tres, y así, ¿no? Que puede dar todo el mismo tiempo. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta sobre los arbovirus, dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla? ¿Dudas, preguntas? ¿No tienen dudas? Que ya viene su examen en las próximas. El próximo es el examen, tienen que estar preguntándome por lo menos. Porque el examen entra hasta el bloque número 4, por si acaso. Si son las dos primeras semanas. ¿No hay dudas ni preguntas? Entonces, como estamos con buen tiempito, vamos a dar un break y a las 4:45 nos conectamos nuevamente. ¿Ya?
Ya, a ver, continuamos. Entonces ahora vamos a hacer la tercera clase del bloque. Vamos a tomar lista un momentito mientras que abro la lista. Tocaría bloque 4, tema 3, ¿no? Ya, a ver. Altamirano Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coñas Melo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, Vizcarra Díaz. ¿No está? Ventura Castro. Noriega García. Pereira Mendoza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Castro Macías. Pari Poma. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yadasca Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Segovia Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Y Anguamán La Rosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Alguien que no haya respondido, que no haya llamado. Yo, doctor. Apellidos. Vizcarra. Vizcarra Díaz, ¿no? No. Sí. ¿Alguien más? Ventura Castro, doctor. Ventura, ok. ¿Alguien más? No hay más, ok, perfecto. Continuamos entonces con la clase. Vamos a hacer ahora la última clase, que es un poquito larga, acerca de leptospirosis también. Miren que lo que hemos hablado en la mañana, primero ha sido ofidismo, luego hemos hablado de virus que son transmitidos por artrópodos, y ahora más vamos a enfocarnos en la zoonosis, ¿ya? A ver, un momento, compartimos. Leptospirosis. La leptospira es una espiroqueta, ¿se acuerdan que hemos mencionado el otro día? Son tres espiroquetas, las leptospiras, las borrelias y los treponemas. Las leptospiras son espiroquetas y están más asociados con algunos animales, sobre todo con quienes, los roedores, las ratas. Es una zoonosis. Y tengo sinónimos de esta enfermedad, como enfermedad de Weil, que es la forma más severa que se puede tener. También se le conoce como la fiebre de los sembradores de arroz, porque acuérdense que cuando yo siembro arroz, inundo todo el terreno, y si hay un roedor por ahí, orina en esta zona y puede ingresar a través de la piel. Y se encuentra mucho en zonas tropicales y subtropicales, y existen varios géneros de leptospira. Sin embargo, para términos prácticos, las leptospiras interrogans es la más común. Es la más común, cuando yo digo leptospirosis, pienso más en leptospira interrogans. Por ahí también la icteromorragia, pero los demás serotipos son solo para conocerlos, nada más, ¿no? ¿Cómo se transmite o cómo es el mecanismo de transmisión de la leptospirosis? Existen animales que son portadores crónicos de leptospira. Por ejemplo, los roedores, las ratas, tienen ese tipo de portación y ellos eliminan orina, en la orina le van a eliminar ese tipo de bacterias. ¿Y contaminan qué? El agua, los suelos. ¿Y la leptospira cómo ingresa o cómo ingresan los demás mamíferos? A través de la ingesta de esta agua que está contaminada o de repente al contacto. Es decir, no necesariamente yo voy a tener que tomar ese tipo de agua, como pueden hacer algunos otros mamíferos, sino que de repente estoy en contacto con esta agua, estoy con los pies descalzos y la leptospira va a ingresar a través de ese contacto. Entonces, yo tengo contactos directos con este tipo ya sea con la sangre, la orina, el tejido del animal infectado, o indirecto cuando me contacto con el agua, la tierra que se contaminó con la orina de estos animales. Y por consiguiente, como cualquier mamífero se va a infectar, también las vacas, los cerdos, los perritos, las ovejas, todos ellos también pueden hacer leptospirosis y comportarse como reservorios.
Entonces, los hospederos naturales, que son sobre todo los roedores, ellos tienen baja patogenicidad, no les pasa nada, la leptospira no les va a hacer nada, pero van a eliminar leptospira por mucho tiempo. En cambio, los hospederos accidentales, incluyendo los otros animales, van a tener ese problema de transmisión intraespecie y también pueden hacer enfermedades agudas o graves, ¿no? Acuérdense que los animalitos también hacen, sobre todo los canes, los perritos, pueden hacer cuadros agudos de leptospirosis. La leptospira tiene también fases, tiene una fase de leptospiremia que dura 7 a 10 días. En esta, la misma leptospira va a través de las hemolicinas y la lipasa se va a producir una vasculitis sistémica. Acuérdense que las leptospiras van a migrar, se pueden ir a diferentes tejidos y pueden también causar disfunción multiorgánica directa o asociada a estas toxinas que se pueden empezar a eliminar. En la fase inmune o en la leptospirúrica, acá yo tengo un paciente que ya tiene compromiso de otros órganos y además, ¿se acuerdan que es una bacteria, una espiroqueta? El lipopolisacárido tiene una acción tóxica sobre los polimorfos nucleares. Entonces, también tengo una respuesta inmune ahí que exagerada en algunos casos, ¿no? Y yo puedo tener cuadros de persistencia de leptospirosis, va a colonizar los túbulos renales proximales o también el humoracus. Entonces, la leptospira tiende a tener diferentes tipos de comportamiento. Por ejemplo, puedo tener compromiso endotelio, y acá puedo tener daño vascular o producir una vasculitis, no necesariamente por la leptospira, sino por la reacción que tenemos, y se producen hemorragias. O a nivel del hígado, hay invasión de los sinusoides y también presentarse una necrosis hepatocelular y tengo ictericia. O puedo hacer en el ojo puede ser desde conjuntivitis hasta uveitis. En los músculos es muy común la afectación de los músculos cuando hay leptospirosis. Los pacientes dicen, me duelen mucho las pantorrillas. Esas son miositis que está produciéndose por leptospira. No es una reacción como el dengue que me duelen los músculos. No, acá hay una miositis que se produce relacionada a leptospira. Puede hacer meningitis también, o puedo hacer, y esa meningitis que se produce es una meningitis como reacción inflamatoria. No es una meningitis donde yo voy a encontrar leptospira, sino que es un paciente con leptospirosis en donde ya hace una meningitis linfocitaria. O compromiso pulmonar con las neumonitis hemorrágicas y también el problema renal, que pueden haber isquemias, nefritis tubulointersticiales y llevarnos a insuficiencia renal. Yo tengo formas de presentación asintomáticas, que son, en ese grupo puede ser un 15% de pacientes que hacen formas asintomáticas que yo me doy cuenta porque tengo la serología positiva, o tengo también cuadros sintomáticos en donde los anictéricos en un 90% de casos se puede presentar. Tengo también cuadros ictéricos, ¿no? Como un 5 o 10% son formas graves, pero son pequeñitos, como el síndrome de Weil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la gran mayoría de pacientes que hacen formas sintomáticas hacen fiebre, malestar general y se puede autolimitar. Pero tengo un grupo pequeñito que eso sí van a ser una forma severa y esa se conoce como el síndrome de Weil. Cuando yo tengo un paciente de una forma anictérica, es decir, que no me va a hacer ictericias, estos grupos leves, se les llaman también formas bifásicas. ¿Por qué? Porque tengo una fase en donde tengo fiebre, estoy con algunos síntomas, como se puede decir, como paciente séptico, que son 7 días y luego va a pasar. Y luego tengo una fase inmune que dura más de 7 días, donde también puedo tener eliminación de leptospiras. En el caso de estos tipos de pacientes, son generalmente inicios súbitos, puede haber fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, y puede presentarse conjuntivitis sin necesidad de exudado. También tener en cuenta que en las formas graves, en las cictohemorrágicas, aquí está el síndrome de Weil, se afectan, como hemos mencionado, diferentes órganos, ¿no? Esa fase inmune también va a nivel renal y puede presentar poliuria. Son pacientes que muchas veces, en los casos críticos, pueden ir a diálisis renal. Entonces, cuando vemos las dos fases, la fase nictérica, tengo la forma nictérica, tengo la forma bifásica, ¿no? La fase leptospirémica y la fase leptospirúrica. La leptospirémica, también conocida como septicémica, es un paciente que tiene todos los síntomas de una infección, que luego pasan, y luego pasa este estadio inmune, donde puede presentarse la meningitis, la uveitis, los rayos, la fiebre, ¿no? Y tengo eliminación de leptospiras, pero en la orina, no tengo en sangre, sino está en la orina que está eliminándose. Pero estos cuadros de meningitis, uveitis son inmunes, no son por la afección directa de la leptospira. Y en el síndrome de Weil no tengo esa bifásica tan marcada. En este caso, yo tengo una primera parte muy parecida a septicémica, pero en esta segunda parte, que es la inmune, va casi de la mano, tengo un compromiso mayor, ¿no? Aquí tengo ictericias, hemorragias, problemas de insuficiencia renal o miocarditis. Entonces, ¿cómo hago mi diagnóstico? Si estoy en las fases leptospirémicas, puedo hacer hemocultivos. Sin embargo, si estoy en fases leptospirúricas, idealmente debo hacer urocultivos o también serología buscando anticuerpos frente a leptospira. Las meningitis asépticas también acá se pueden presentar, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos dicho que en VIH también hay meningitis aséptica? En leptospira también son meningitis asépticas porque son de forma inmune.
En el hemograma podemos encontrar leucocitosis, puede haber trombocitopenia, puede haber elevación de las transaminasas, lo que me dice que estoy teniendo también un compromiso de hepático, prolongación del tiempo de protrombina, puede elevarse los azoados, puedo tener en la radiografía de tórax un patrón alveolar que me puede decir, mira, este paciente no es un común, no parece un dengue, tengo un compromiso pulmonar, los dengue no tienen compromiso pulmonar, pero en este caso sí, tengo una leptospirosis que puede hacer un compromiso pulmonar. Y en el dígodo lo característico va a ser la proteinorragia que está aumentada. Mi diagnóstico lo hago a través de serología, uso las pruebas de MATS, que son las microaglutinaciones. Cuando hago ese tipo de exámenes, siempre uso dos. Uso uno ahora y en 4 semanas hago uno nuevo para saber si es que esto subió. Si es que esto subió, o se elevó 4 veces su título normal, yo puedo decir sí, esto fue una leptospirosis, ¿no? Entonces la serología, como les dije en otras clases previas, me ayuda, pero el problema es que me da un diagnóstico a posteriori, no me da en el momento el paciente. Lo bueno sería hacer una ventaja que tengo sobre la biología molecular, que es muy sensible, me diferencia especies y me da un diagnóstico rápido, ¿no? El tratamiento es muy sencillo. El tratamiento, si tengo una forma leve, lo que más utilizamos es amoxicilina. Amoxicilina es lo que más se utiliza en las formas leves. En las formas severas usamos ceftriaxona. Y si tenemos un paciente que de repente va a ir a una zona endémica del Tospira, imagínense que se ha inundado, se inundó en Piura una urbanización donde ahí sabemos que hay roedores, hay basura, y tengo que entrar a ayudar a ese paciente o a esa persona que va a ingresar, le puedo dar profilaxis con doxiciclina para evitar hacer una leptospirosis posterior. Entonces, recuerden que la leptospira es una enfermedad de tipo zoonótica y afecta el hígado y el riñón, que son los principales órganos afectados cuando tengo la síndrome de Well. Se va a transmitir de forma directa o indirecta, cuando sea una contaminada de este tipo de roedores o de perros o de ganado, y la mayoría va a tener un cuadro leve, ¿no? Son pocos los que van a ser cuadros severos, ¿no? Entonces, las pruebas de aglutinación microscópica, el MAT, es el que me ayuda a confirmar. Sin embargo, acuérdense que siempre tengo que hacer una segunda muestra para hacer esa confirmación, ¿no? Si bien en algunos medios dicen que la doxiciclina es un tratamiento ideal, en nuestro medio, en el Perú, la amoxicilina sigue siendo un medicamento ideal también para una leptospirosis leve. Puedo también usarlo. Ahora hablemos de peste. ¿Han escuchado de la peste? La peste bubónica, la peste en la época de la Edad Media. A ver, escríbanme en el chat si saben si en el Perú hay peste o no hay peste. ¿Quién dice que hay peste? ¿Quién dice que no hay peste? Si dicen que hay peste, ¿dónde hay peste? A ver, escríbanme en el chat mientras que vamos hablando sobre la peste. La peste está producida por una bacteria llamada Yersinia pestis. No es Yersinia enterocolitica, sino Yersinia pestis, ¿no? Es un coco bacilo gram negativo. También es una zoonosis. ¿Por qué? Porque se transmite de animales a humanos. Esta Yersinia pestis tiene biovarios que son solo para referencia, factores de violencia que también nuevamente no quiero que se los aprendan, son solo de referencia. Lo importante con la peste es saber cuándo se debe sospechar. Yo tengo dos tipos grandes, o dos tipos de manifestaciones clínicas, la peste bubónica y la peste neumónica. Vamos a hablar de otras más, pero son las dos principales. En la bubónica es un paciente que tiene fiebre, viene de una zona endémica y tiene un ganglio que está aumentado de tamaño o varios ganglios aumentados de tamaño. Y en la peste neumónica es un paciente que viene de esta zona endémica con tos, fiebre, inicio brusco de este cuadro con dificultad respiratoria, ¿no? Y el caso confirmado es cuando yo aíslo la Yersinia pestis o detecto los anticuerpos para la fracción F1 de la Yersinia pestis. Entonces, para eso tengo que saber cuáles son las zonas endémicas. Entonces, ahí ustedes tienen que decirme si es que en el Perú tenemos peste o no. ¿Cómo es la transmisión? Los reservorios van a ser los roedores, nuevamente, las ratas. Acá Ratus norbergicus es uno de los principales. Ratus también. Y los huéspedes son las pulgas. También pueden ser algunos, los canes como el canis, o como, bueno, los canes o los gatitos, ¿no? También pueden ser huéspedes. Pero las pulgas son las clásicas los huéspedes que vamos a tener. Y la más común, cuando ustedes lean y busquen ahí quién transmite o cómo es la transmisión de peste, van a encontrar a esta, Xenophila chopis. Es la más común en la transmisión de la peste. Transmite la peste. Miren, la vamos a poner acá. Entonces, si tenemos roedores en ciclos enzóticos, acuérdense que los roedores, las ratitas, pueden estar en áreas silvestres, ¿no? Pueden ser ciclos normales que viven en el campo. Yo tengo ratas que viven en las casas y hay algunos que se llaman son los roedores filantrópicos, que son los que pueden irse al campo y pueden irse al otro lado. Son como los intermediarios, ¿no? Los van a unir a los otros dos. Entonces yo puedo tener ciclos enzóticos, son solo entre roedores. Las pulgas pican a estos roedores, van infectando a los roedores y entre ellos se van transmitiendo. Son enzooticos. Los epizooticos son cuando afecto a otros tipos de animales, a otro tipo de mamíferos un poquito más grandes o roedores más grandes, y esos también pueden afectar a otros animales domésticos, ¿no?
como por ejemplo a los zorros, a los conejos, que son huéspedes incidentales, no son los clásicos, pero estas pulgas les van a picar a ellos también. Y por ahí también pueden estar los gatos también como parte de gatos, perros también como animales domésticos. Y el humano, ¿cómo se va a contagiar? Si esta pulga de este ciclo enzootico de las ratas nos pica, yo tengo una forma de contagio. O de repente la pulga del ciclo enzootico, que es este que está en el medio, ¿no? O el estar en contacto con alguno de estos huéspedes incidentales. Entonces el humano va a hacer la peste bubónica. Ingresa a esta bacteria y hace los bubones. Esa es la famosa peste bubónica. Pero también puedo hacer una peste septicémica, en donde hay una bacteremia y se va a otros órganos y se puede ir al pulmón. Y en el pulmón, al momento de hacer una neumonía, yo puedo transmitir por gotitas a otra persona. Sin embargo, también se encontró otra forma de transmisión. Los gatos también son unos buenos transmisores de vía respiratoria de peste. Entonces, este gato que le picó una pulga que está infectada con Yersinia pestis puede hacer una peste, y este gatito al momento de hacer una peste neumónica se viene a ronronear encima de ustedes y a través de las gotitas que elimina, puede, al momento que está maullando, puede pasar también este tipo de peste al humano. Entonces, es algo bien raro, bien extraño, ¿no? Entonces, miren acá, tenemos los reservorios, los enzooticos, que son entre los roedores que están ahí en esas zonas de los matorrales, y los episóticos que tienen otros tipos de animales que se mueren. Se van a morir esos episóticos. Miren, vamos a ver nuevamente el plano. ¿Qué pasa en este? En este tendría que este roedor llegar a mi casa y la pulga de este roedor pase, o yo entré a esa zona y la pulga de este me picó. Pero en los episóticos, estos tipos de animalitos, ardillas, animales más grandes, roedores más grandes, se mueren porque no están acostumbrados a ese tipo de enfermedad. Y cuando se muere ese roedor, la pulga tiene que buscar a quién va a picar, porque tiene que alimentarse. Y si hay una casa cerca, o fue cerca a donde yo estaba, esta pulga va a subir, se va a subir a nosotros y va a picarnos. Ellos van a buscar forma de alimentarse, ¿no? Entonces, tenemos los roedores domésticos, ¿no? También son domésticos entre comillas, pero no son domésticos, son roedores que viven cerca de las casas. Hay ratas que están en las casas, roedores, los ratones, por ejemplo, que están en las casas. Ellos no están acostumbrados a la Yersinia. Entonces, cuando vienen estos vectores que son las Xenophila chopis, picó a uno de estos roedores, se puede morir porque tiene alta mortalidad en estos tipos de animalitos, y estas pulgas van a buscar nuevos huéspedes. ¿Y a quién se buscan? A los animales domésticos, como quienes, los perritos, los gatitos y los humanos. Está muy asociado con la pobreza. Nadie me respondió si había o no había. Bueno, en el Perú sí hay peste. ¿Y saben dónde hay peste? En dos lugares en el norte. Uno es en la Libertad, en la zona de Ascope. Ustedes han visto que hay varios lugares que hay cañaverales. Y en esta zona de los cañaverales, en algunos lugares se ha encontrado peste. El último brote de peste en el Perú fue en el año 2010. Acuérdense que en el 2009 tuvimos la pandemia por influenza H1N1. Y en estos casos, acuérdense, ¿qué hacen cuando empiezan a cultivar la caña? Queman todo, ¿no? Queman toda la caña. ¿Y qué pasa cuando queman la caña? Los roedores salen. ¿De dónde se van? A las casas a veces. Entonces ahí tengo ese contacto con los sinantrópicos y con los roedores domésticos. Entonces empezó a haber casos de pacientes con bubones inguinales y todo. Entonces, en un momento recibieron la llamada de una familia porque una mujer estaba haciendo una sepsis con una neumonía, estaba con insuficiencia respiratoria. Entonces fueron a llevar la ambulancia, la fue a recoger, y cuando llegaron a Trujillo, al hospital, el residente que iba a hacer la intubación no se colocó mascarilla, y por ahí pasaba también un estudiante, un interno de medicina, no recuerdo si era interno de medicina, pasaba por ahí y también quiso ver cómo la intubaban. ¿Y qué pasó después? Los dos hicieron peste neumónica. Lo que tenía la señora era una peste neumónica. Claro, todos pensaban que era influenza, pero así fuera influenza tenía que haber puesto mascarilla, ¿no? Definitivamente, hemos hablado de la prevención en la primera clase. Entonces, ese tipo de transmisión se pudo dar ahí. El residente sobrevivió, el otro chico no sobrevivió, falleció. La paciente también falleció. Cuando fueron a la casa de ellos, los demás también tenían peste, los trataron también. Y preguntaron ahí si tenían animales y les contaron que tenían un gato pequeño que se murió. Era pequeño para que se haya muerto. Y cuando lo fueron, hicieron una exhumación del gatito y encontraron que también tenía peste. Entonces, esa es nuestra realidad, pasa también en el país. Y en cualquier momento puede ocurrir nuevamente. Y si estoy en una zona de estas, y si no pienso en ello, se va a pasar el caso y me puede contagiar a mí o a mis colegas o a otros pacientes. El otro punto donde existió peste que hace buen tiempo que no hay, que posiblemente en cualquier momento puede también despertar, es en la zona de la Sierra de Piura, Huancabamba. Aquí también se reportaron casos de peste. Y un caso anecdótico de brote en esta zona fue durante un brote que hubo en un caserío, falleció una persona por peste, y en el velorio llegaron la gente que acompañaba el velorio,
y las pulgas picaron a las personas que fueron al velorio y también hicieron peste, ¿no? Entonces, así se producen los brotes. Entonces, no es infrecuente. Nosotros pensábamos, de repente ustedes pensaban que la peste no existía acá en el Perú, pero sí, la peste existe en el Perú. Acá están las ratas, están asociadas también, ratos que vamos a ver el tema. Y la pulga, es interesante cómo actúa la pulga. La pulga es la Xenophila chopis, también puede ser Pulis irritas, que es el de los perritos, o la Xenophila catis, que también es asociado a los gatitos. Perdón, no es Xenophila, tiene otro nombre, se me va a acordar en este momento. Esos tipos de pulgas, lo que van a hacer es pican al animal infectado, y cuando ingresa este tipo de bacterias a Yersinia, se empieza a hacer se empiezan a acumular estas bacterias y forman como conglomerados. Entonces, esto se queda en el intestino, en la parte anterior del intestinal de la pulga, y lo que va a hacer esta pulga, cuando empieza a picar a otra persona o a un animal, cuando te empieza a picar, como no puede chupar, no puede succionar la sangre, va a regurgitar primero. Y dentro de esa regurgitación, elimina toda esta cantidad de Yersinias. Entonces, lo que ingresa primero es la regurgitación de la pulga, y luego recién empieza a tomar la sangre, ¿no? Entonces, así es como ingresa. Las manifestaciones, como les decía, pueden ser asintomáticas, bubónicas, sépticas, neumónicas, diferentes formas. Entonces, la bubónica es la clásica, dura 2 a 8 días, es aguda, hay malestar general, y lo que yo puedo encontrar es, lo que yo puedo encontrar acá es linfadenitis, un bubón que se va a inflamar. Generalmente son inguinales los más comunes, pero pueden ser también axilares, cervicales. Generalmente inguinales, ¿por qué? Porque la mayoría de picaduras son a nivel de miembros inferiores, entonces son los primeros que puede estar ahí, pero puede desarrollarse en otro lado también. Y acá puede haber una bacteremia, es una septicemia secundaria, una sepsis secundaria. ¿Sí? Tiene una mortalidad del 50%. Acuérdense que esto se conocía como la peste negra, ¿se acuerdan que la gente moría en la época del medioevo? Puede progresar a una forma septicémica. Las septicémicas, yo encuentro shock, hipotensión, puede o no puede haber cuadro bubónico, y puedo tener compromiso multiorgánico con una alta letalidad, que no lo voy a tratar. Y en las neumónicas, que son las más graves, son periodos cortos de incubación, pero yo acá, hemos mencionado, inhalo los bacilos de Yersinia pestis, o de repente, como les mencioné, tenía la septicémica y por diseminación llega a los pulmones, ¿no? Este es fulminante, puede ser muy rápido el compromiso y ese paciente puede fallecer, ¿no? Entonces acá ven algunos bubones, miren los bubones, ese se podría confundir con un linfoadenoma venéreo, pero acá tengo el antecedente de que no tengo heridas, vengo de una zona endémica y todo esto, ¿no? Periodo de incubación, los 8 días, eso lo hemos mencionado también. La transmisibilidad de las pulgas son 3 a 5 días después de que se infectan y no hay una inmunidad absoluta, ¿no? Mi diagnóstico, yo lo puedo hacer, hemos dicho, con serología, buscando el anticuerpo frente a la fracción F1, o también cultivos que son más difíciles de encontrar. El tratamiento está enfocado en streptomicina, que no se consigue sino más, por eso cuando vieron los brotes acá, usamos más ciprofloxacino, ¿no? De parte del tratamiento de la peste bubónica. Esos son algoritmos. Preguntas sobre peste, dudas sobre la peste. Pues pasamos a la siguiente zoonosis, la rabia. El virus de la rabia es un virus que se transmite por la saliva de los animales infectados, ya sea domésticos o silvestres. Y esto puede originar una encefalitis aguda progresiva. Este tipo de enfermedades, las tres que hemos hablado hoy día, son enfermedades desatendidas. No existe mucho presupuesto ni búsqueda de este tipo de enfermedades. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, Perú es uno de los países que también ha reportado casos de rabia, tanto en humanos, transmitida por murciélagos, también transmitida por canes. Tenemos zonas de transmisión de rabia silvestre, como es en Loreto, en la zona de la Marañón, también en Junín, también en Amazonas, también en Cusco. Y rabia canina tenemos en Arequipa y en Puno. La rabia animal, los reservorios generalmente van a ser los murciélagos, los cánidos, que pueden ser los perritos, los coyotes, los zorros, la chosna, que es un animal ahora que también está incluido entre esos felinos en algunas partes del país. En los murciélagos, acuérdense que existen dos tipos de murciélagos, los hematófagos y los frutífagos. Los que obviamente nos van a atacar por sí va a ser un hematófago, porque van a tener que alimentarse. Pero un frutífago también me puede atacar. Si yo quiero matarlo, quiero sacarlo, a veces dicen murciélago, no saben ni qué cosa es. Le quieren hacer algo, el murciélago nos puede morder también, y ellos muerden los murciélagos. ¿Y ese murciélago frutífago cómo se contagió? Porque comparten con los hematófagos las mismas áreas comunes para vivir, y entre ellos pueden haber peleas y también se pueden contagiar, ¿no? También puede afectar a los equinos, a los bovinos, a los animales de ganado, vacuno, todos ellos.
La rabia humana, cuando tenemos contacto con estos animales, puede darse lo principal forma de transmisión, pero también se puede hacer por trasplante de órganos o por exposición ocupacional. De repente estoy en el laboratorio o soy veterinario y manejo animales silvestres o animales domésticos que pueden tener rabia. Bueno, eso es, generalmente en otros países, murciélagos es lo más común, ¿no? El virus de la rabia tiene un virus, tiene una forma de una bala, ¿no? Miren, es chiquito, tiene la forma de una bala, ¿no? Y es un lisavirus, es el famoso virus de la rabia. ¿Cómo ingresa? Cuando yo tengo la mordedura, y la mordedura, contacto con mucosas o por aerosoles, que eso es en el laboratorio, este virus puede ingresar. ¿Y quiénes tienen más riesgo de hacer enfermedad o compromiso sistémico o cerebral, ¿no? Mientras más cercano esté a la región del encéfalo, como la cabeza, el cuello, y zonas muy inervadas, como los pulpejos de los dedos de las manos. Si me muerde un perrito o un murciélago en estas zonas, tengo alta probabilidad de hacer una rabia como humano. Este virus es un virus que es neurotrópico, ¿no? Va a empezar a tener un tropismo a nivel a nivel de las células nerviosas, va a ir subiendo, va a ir ascendiendo a través de los nervios hasta llegar a nivel cerebral. Y una vez que llega al cerebro, este tipo de neuronas van a ser afectadas y también tengo una, una especie de diseminación hacia las glándulas salivales y también hacia los músculos de esa zona. Entonces, ese paciente, recuerden que la velocidad de conducción de una neurona no es tampoco tan rápido. Entonces, tengo tiempo como para hacer un periodo de incubación de 2 a 3 meses. Es un periodo de incubación largo. Imaginémonos que nos ha mordido el perrito en la pierna y ese virus va a ingresar a nivel de las células nerviosas que están inervando el músculo y van a tener una migración hacia los ganglios dorsales, luego migran hacia la médula, el sistema nervioso central y pueden ir a hacer una encefalitis. Y yo, estando acá en el cerebro, tengo esta eh, es- diseminación hacia las glándulas salivales, hacia la córnea, hacia la piel también, y hacia otros órganos, pudiendo tener un cuadro generalizado. Los pródromos puede ser un dolor neuropático donde fue el ingreso del virus. Yo tengo dos tipos de rabias, las encefalíticas, que son las curiosas, y las paralíticas. Las paralíticas son hay una difusión de nervios periféricos, y en ese tipo de rabias paralíticas se ven mucho en el ganado vacuno, el ganado ovino. Ustedes van a ver, cuando ustedes van a la sierra y están pasando de noche por la carretera, ven por ahí una vaquita, y cuando ven está sangrando. Esa vaca ha sido mordida. Si ese murciélago ha tenido rabia, esa vaca va a ser una rabia paralítica. La encuentran después tirada sin moverse y se muere, ¿no? En cambio, en la cefalítica, en la furiosa, y tengo una persona muy agresiva, los perritos, por ejemplo, hacen rabia encefalítica, que es un tipo más de compromiso encefálico, y tengo también aquí compromiso tengo la fotofobia, tengo la hidrofobia, ¿no? Si toda la zona de los músculos están contracturados en la zona de la faringe, perdón, los músculos que están los maceteros, los masticatorios están todos contracturados, hay mucho dolor para poder abrir la boca, masticar, entonces tengo esa tendencia a estar botando esta espuma, supuestamente, que no es espuma, que es saliva en sí, que es celorrea. En la rabia, yo puedo tener esa hidrofobia, como mencionaba, puede también tener pacientes midriasis, misocoria, diferentes tipos de compromisos que son irritativos. Y en cambio, en la paralítica tengo una parálisis tipo un Guillain-Barré que va de forma ascendente, ¿no? El diagnóstico yo lo puedo hacer en una persona que está con rabia, haciendo un PCR de la saliva o haciendo una biopsia del tejido y ahí tomar la muestra. Pero generalmente es difícil. Por eso es que antes el diagnóstico de rabia se utilizaba biopsia de la nuca, toda una muestra de la nuca y se llevaba de la piel de nuca y se hacía una muestra ahí para identificar anticuerpos por inmunofluorescencia directa, ¿no? Los test de sangre no son rápidos, no son una ayuda para identificar rabia, por eso que la mayoría es biopsia, o hacían las biopsias por morte. Y se acuerdan que en fiebre amarilla encontramos en los tejidos los cuerpos de Kunzelman, y en el caso de rabia encontramos los corpúsculos de Negri, ¿no? Que es lo característico en los casos de pacientes o las personas que tienen afección de rabia, ¿no? El manejo, en el caso de rabia es complicado. La rabia tiene una mortalidad casi del 100%, solo son poquísimos casos que han sobrevivido gracias a este protocolo de Milwaukee, que es un protocolo que les ponen sedación, les ponen varios tipos de intervenciones, les dan ribavirin, amantadina, que no están probados, pero en algunos casos ha funcionado parcialmente, ¿no? Entonces el pronóstico no es bueno, por eso es que acá lo principal es la vacunación inicial, ¿no? Miren los casos reportados que sobrevivieron hasta el año 2010, eran 4 personas, la mayoría con secuelas, ¿no? Sí quedan con secuelas.
Entonces debemos conocer la vacunación. Entonces, la vacuna antirrábica, existían dos tipos de vacunas. Las vacunas que eran de cerebro de ratón lactante, que eran las que se colocaban alrededor del ombliguito, y las vacunas que ya colocamos intramuscular, que son las de células de cultivos celulares, que ahí no hay ningún problema. También tengo suero antirrábico. El suero antirrábico, que son las inmunoglobulinas, los podemos infiltrar cerca de las lesiones donde ha mordido el animal. Ayuda cuando son zonas, como hemos mencionado, cara, son zonas muy grandes, o de repente es un animal que tiene rabia, sabemos que tiene, ¿no? ¿Cómo manejamos la exposición? Siempre hay que tratar, lavamos la herida con agua y jabón y colocamos la vacuna. La vacuna son 5 dosis. Empezamos con 0, 3, 7, 14 y al día 21 o día 28. Todos son intramuscular. No nos olvidemos que también tengo la preexposición. Son personas que son de alto riesgo, los veterinarios, o si ustedes quieren irse a una zona endémica de rabia, y rabia silvestre, sobre todo, y van a acampar, ahí también se colocan la vacunación. Y acá sí son 3 dosis, 0, 7 y 21, ¿no? Son diferentes. Manejo de lesión, lavado, como hemos mencionado. Antibióticos, siempre serán antibióticos porque en la boca de los perros existen otras bacterias. Entonces, ¿qué antibiótico usamos? Amoxiclavulánico o ciprofloxacina con clindamicina, ¿no? Que son los que usamos, y la vacunación antitetante. ¿Cómo manejo la posexposición? Si es una exposición leve, y si es por un perro de repente que no tiene ningún síntoma, no tengo ninguna sospecha, y es en cualquier zona, pero que no es en esta zona de cabeza y cuello, nada, iniciamos el esquema de control, perdón, un control de los animalitos, lo controlamos por 10 días, y si no tienen ningún evento, lo dejamos sin ningún problema, pero si hubiese alguno, iniciamos la vacunación, ¿no? Si el animalito, el perrito, en los 10 días siguientes presenta un comportamiento anómalo o se muere, se inicia la vacunación lo más pronto posible. Y si no tengo ningún tipo de contacto con saliva de los animales, solo una exposición leve, no se da nada, ¿no? Lo importante es cuando son las exposiciones graves. En una exposición grave, yo tengo que saber qué tengo, ¿no? Por ejemplo, si esta exposición grave fue en la zona de la cara, en la zona de los pulpejos, pues una zona profunda, siempre se inicia vacunación, siempre inicia vacunación. O de repente es un animal silvestre. Un animal silvestre, cualquiera sea el tipo de mordedura, va con tratamiento, ¿no? En el caso de mordeduras, por ejemplo, con animales que no los localizamos, escapó el animal, ¿no? O de la calle, también iniciamos tratamiento. Y si tengo con un animal, por ejemplo, tengo un animal en el cual es una exposición grave, pero lo conozco, inicio la vacunación, pero el suero no lo voy a iniciar. Entonces, son formas de enfocar el manejo de la rabia. Muy bien, dudas, preguntas acerca de la rabia. Hemos visto 3 enfermedades zoonóticas, las 3 son interesantes. ¿Sabían que existía peste? Probablemente que no. Y la rabia han visto cómo se maneja, ¿no? ¿Dudas y preguntas? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Sí, doctor, usted mencionó que en el caso de la rabia se le puede dar amoxicilina más ácido clorhidrato y el otro era clindamicina más Ciprofloxacino. No para la rabia, para la mordedura, que es diferente. para la Pero mordedura. sí, Ajá, era claro, clindamicina más. más ciprofloxacino. Lo que pasa es que recuerden que en la boca de los animales y de los humanos también hay gérmenes. Entonces hay otro tipo de bacterias. Y esos antibióticos están enfocados para esas bacterias. No para la rabia, sino para las bacterias. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos la clase. Nos quedaría el día miércoles, allá si hace presencial, la siguiente clase que sería el bloque 5, ¿no? Listo. Con ustedes, y tenemos la recuperación con ustedes para el sábado, no, ¿para cuándo? Para el 2, ¿no? Para el 2 de diciembre. Sí, doctor. Ya, perfecto. Sí, doctor, el martes. Listo. Muy bien, nos vemos entonces. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor.